distancia me lastima y cada vez te quiero mucho. 12 del día con 17 minutos. ¿Es la voz de quién, don José Gómez? Ni más ni menos que Ana Gabriel, la queridísima Ana Gabriel, con esta producción con Manda y tú no estás, interpreta. Y tú no estás. Bueno, es la señora Antonia Rodríguez. Hago una corrección, porque no nos vayan a generar, que nos vayan a dejar sin mole el día de mañana. Entonces, felicidades a la señora Antonia Rodríguez, mamá de nuestro productor Ismael Gómez. Bueno, el tema del semáforo naranja, ayer lo dictaminó el gobierno federal, amigos del auditorio, es importante que ustedes lo entiendan. Y por ello queremos desmenuzar, detallar con la propia secretaria de Salud, Mónica Rangel, este tema. Estamos en una etapa ya crítica, es importante que entendamos las medidas de autoprotección. El virus se mueve por nosotros, no nos llega en automático. Doctora Mónica Rangel, muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por el espacio. Doctora, a ver, hoy usted tuvo una rueda de prensa con el gobernador y pues más que rueda de prensa fue un llamado, un súper llamado a la ciudadanía, a la conciencia social, a que tengamos pues una mayor precaución, porque están creciendo los números, se habla el 50%, ayer lo decían en la rueda de prensa, en la ocupación. Doctora, luego le echamos la culpa al sistema de salud de que nuestros familiares o nosotros mismos padecemos este virus, pero no lo entendemos en su momento, doctora. ¿Cuál es la postura, el panorama que está viviendo San Luis Potosí al respecto? Sí, mira, yo creo que es importante ponerlo en todo un contexto mundial, en donde se están incrementando los casos en todo el mundo, y con esto, ¿qué queremos señalar? Que el virus no respeta fronteras, no respeta raza, condición social, sexo, edad, no, ninguna condición de salud. Por el contrario, el virus está esperando que nos descuidemos para contagiarnos y obviamente llevarnos a una muerte segura si es que no tomamos todas las medidas de prevención y no tenemos una atención oportuna. En el mundo, en los últimos 14 días se han incrementado en más del 13% los casos, con cifras que cada día se van rompiendo récords. Lo mismo en México, el día de ayer se rompe el récord de toda la pandemia, desde el año pasado hasta el día de hoy, más de 21,000 casos en 24 horas. Cuanto antes se reportaban cifras de 5,000, de 4,000, 6,000, 21,000 casos en 24 horas. Y obviamente que San Luis Potosí no es ajeno al país, y estamos también empezando a romper otra vez récords de casos. El día de hoy estamos reportando 318 casos, cifras que no reportábamos desde julio a agosto del año pasado. Entonces, de esa es la dimensión de cómo se está comportando el virus, y el virus está esperando a que nos descuidemos para contagiar. No nos podemos cansar de protegernos del virus. Entonces, ante este panorama que vamos incrementando, si bien seguimos en semáforo naranja, estamos prácticamente en una línea muy cercana a pasar a un semáforo rojo, y no podemos permitirnos eso. Y hablo en plural porque es parte de todos. La autoridad sanitaria, la autoridad municipal, la autoridad estatal no puede hacerlo solo. Y pues tenemos ya 10 estados que suben a semáforo rojo. 10 estados suben a semáforo rojo y desafortunadamente son muchos de los que están muy cerca de nosotros. Estamos hablando de Guanajuato, de Querétaro, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, que están muy cerca, Jalisco, que están muy cerca de nosotros, y prácticamente estamos en una línea divisoria de un semáforo naranja entre estados que están en semáforos rojos, y la movilidad es lo que mueve al virus. Y el no utilizar medidas de protección es lo que hace que se distribuya y se vaya dispersando en el interior del estado, de las comunidades, de las familias. Lo que estamos anunciando el día de hoy son acciones preventivas de restricción de movilidad para poder cortar los contagios, proteger a las personas de riesgo y evitar llegar a un semáforo rojo. Tenemos que hacerlo en conjunto, ese es el llamado, tenemos que hacerlo en conjunto, porque estar en un semáforo rojo implica el cierre completo de actividades no esenciales, y eso para la economía de nuestro estado y la economía de nuestra gente sería fatal. Entonces tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar, y pues esto es real. Todavía tenemos personas que creen que no es, y en este momento cualquier síntoma respiratorio,
que se estornudara, tener dolor de garganta, sentirte mal que todo el músculo, los huesos, que te sientes cansado, de inmediato acudir a una unidad de salud. Sin dudarlo, puede ser COVID, puede ser también influenza, puede ser un resfriado común, pero en lo que eso sucede, que te revise un médico, que te dé la atención oportuna. Tenemos ya desafortunadamente casos donde han llegado a las unidades Centinela, sobre todo aquí en la zona metropolitana, pues ya signos vitales. Ya nos llegan con sus familiares ya muertos fuera de nuestras unidades, y tenía 7 días en casa con sintomatología y no lo llevaron a la atención médica. Entonces el llamado es a colaborar todos, primero a reducir contagios, segundo a acudir de manera oportuna a una atención, y tercero pues evitar muertes, que es lo más importante. Doctora, ¿cuáles son esas medidas restrictivas con olor a semáforo rojo? Ahora sí que hay que decirlo, pues se tiene que apretar un poquito, la ciudadanía tiene que estar consciente que nosotros mismos hemos provocado este estatus. Sí, este resultado, sin duda la gran movilidad que se dio durante el fin de año, de todo lo que llamamos el Guadalupe Reyes, y eso es el resultado también de las aglomeraciones en los centros, no nada más de la capital, de todos los espacios, todos los municipios, también sin duda la llegada de los connacionales, pero también de los nacionales que trabajan en otros estados y que regresan a casa a pasar las fiestas, y que lejos de resguardarnos, de quedarnos en casa, en familia, como fue la recomendación, pues estuvimos con celebraciones, festejando el bautizo, los 15 años, las bodas, los jaripeos, en fin, una serie de acciones que nos llevó a movilidad, a estar aglomerados y con ello empezar a dispersar el virus. Entonces vamos a tener que hacer una reducción importante, sobre todo en las actividades que son recreativas. De momento, Bueno. ¿Sí? Bueno. Sí, a ver, doctora. A ver, ya estamos de regreso, ya. ¿Lista? ¿Ahí está? ¿Se lo escucha, sí, doctora? Adelante. Sí, de las actividades que vamos a poner restricción aquí para que estén muy atentos es, por ejemplo, hoteles y servicios de hospedaje que ya se estaban ocupando áreas comunes. Hoy se restringen todas las áreas comunes, únicamente nos quedamos con un aforo en la parte de actividades esenciales, y se suspenden todos los eventos en salones de fiestas, en áreas comunes, en áreas recreativas e infantiles. Restaurantes y cafeterías se disminuye el aforo y se va a dar preferencia al servicio a domicilio. Vamos a tener que suspender nuevamente la música en vivo. La música, porque cuando tenemos música en el ambiente empezamos a hablar más alto, y cuando estamos comiendo, generalmente, pues la mayoría, excepto el que no está tomando alimentos, conserva su equipo de protección, pero el resto lo tenemos que retirar. Eso es algo obvio. Y empezamos a hablar más fuerte para podernos escuchar cuando hay música. Entonces, por eso tenemos que evitar la música, únicamente llegar a hacer la actividad esencial, que es consumir nuestros alimentos, y de inmediato volvernos a poner nuestro equipo de protección y retirarnos a nuestras actividades que estemos llevando a cabo, ya sea laborales o a nuestros domicilios. Las peluquerías, estéticas, barberías, se disminuye el aforo al 25%, solo por citas. Se están disminuyendo también el aforo de los parques, se están restringiendo el horario hasta las 11 de la mañana. Las plazas públicas, aquí tenemos que suspender actividades en plazas públicas. Es en donde más se está aglomerando la gente, en donde más hay contacto entre personas que no son del mismo núcleo familiar, y no sabemos quién esté contagiado y no podemos guardar la distancia. En cuanto a mercados y supermercados, también se disminuye el 50% y una persona por familia. Se restringe a la población vulnerable. Y aquí yo quisiera hacer un llamado muy fuerte a todos los prestadores de servicios en estos espacios, porque hoy podemos estar aperturando y ofreciendo todos los productos. ¿Qué sucedería si pasamos un semáforo rojo? Tenemos que cerrar las áreas no esenciales y únicamente son venta de alimentos, artículos de limpieza y farmacia. Todos los demás espacios se cierran.
Doctora Juan Hernández le quiere hacer una pregunta. Juanito. Muy buenas tardes, doctora. La saludo con mucho gusto, Juan de Dios. Pues el tema de referente a la vacuna. Ya llegó la vacuna aquí a la Huasteca Potosina, pero hay dudas que se hacen referente a esta vacuna. ¿Quién se podrá vacunar? ¿Quién, pues, teniendo en el contexto de una enfermedad grave, quién se podrá realizar esta vacuna? Este tema es muy relevante. La vacuna va a llegar a todos. Es una vacunación que se va a hacer de manera universal y gratuita. Así lo ha expresado muy claramente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es universal y gratuita, pero tenemos que tomar por grupos de riesgo. De inicio es personal de salud, todo el mes de enero. Estaremos cubriendo en estas 3 semanas el personal de salud. Al día de hoy ya llevamos un avance de la primera remesa que llegó de 1.750 dosis, un avance del 99%. Hoy se termina de aplicar la primera remesa y estaremos recibiendo en las siguientes semanas otras remesas para cubrir a nuestro personal de salud. Luego vamos con los mayores de 60, que son los que tienen más probabilidad de complicarse y morir. Y después iremos con los diferentes grupos avanzando en los diferentes meses, abril, mayo, junio, etcétera. Pero la parte más fuerte, más grande será en la población de 60 y más, que estaremos vacunando para después irnos hacia el resto de las etapas, de tal manera que al final de este año, máximo el primer trimestre del siguiente, estaremos abarcando el 100% de los grupos, y esto es en razón de riesgos. Es en razón de riesgos, y que la vacuna trata de proteger a los que tienen mayor probabilidad de complicarse y morir. Entonces sí va a llegar para todos, solamente pedimos paciencia. Hay que recordar que es una vacuna que se está produciendo para todo el mundo y que no es como en otras ocasiones de las semanas nacionales, que nos llega completa las dosis para los grupos a vacunar, sino que en este caso es conforme se va produciendo, pues se va teniendo la disponibilidad en los diferentes países que las están adquiriendo. Pues doctora, ahí está el reporte COVID, muy puntual, en voz de la responsable, de la que está encargada de casi 2 millones de habitantes que tiene San Luis Potosí, y sobre todo la que es la voz autorizada para hablar del tema. Doctora, le mando un abrazo, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. No, al contrario, cuidarse y por favor utilizar el cubrebocas, lavarse las manos, guardar distancia. Si no tiene que salir, quédese en casa, es el lugar más seguro en este momento para poderse proteger. Pues doctora Mónica Rangel, vamos a estar en contacto y vamos a estar en comunicación sobre todo. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Un abrazote, estamos a la orden. Pues es la doctora Mónica Rangel, pues ya lo escucharon, pues hay que cuidarse. Vámonos a una pequeña pausa comercial, regresamos, vamos a platicar con Octavio Pedrosa Gaitán, hoy virtual ganador, bueno, ya ganador, le falta que le entreguen la constancia del proceso interno del Partido Acción Nacional. Regresamos. Sigue con nosotros en ensavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.